Levante su mano derecha, por favor, un momento, cierre sus ojos y vamos a decirle: Señor, gracias, gracias por tu presencia. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás en nuestra vida. Gracias, papá. Te pedimos que abras nuestros corazones, abre nuestros entendimientos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero iniciar con todos ustedes una nueva serie. ¿A quién le han bendecido las series que hemos estado tocando acá en Sion Monterrey? Muy bien, esta serie se llama Agentes de Cambio. Repita conmigo: Agentes de Cambio. Y esta frase nos va a dar mucho significado en las próximas semanas. A partir de hoy vamos a empezar a hablar acerca de este tema. Y yo sé que el Espíritu Santo va a estar hablando a los corazones, ¿ok? Agentes de cambio, y esta primera sesión se llama De esclavo a heredero. Por favor, quiero pedirle que me dé toda su atención. ¿Puede voltear hacia el frente, por favor? Muy bien, yo sé que los niños distraen, yo sé que los niños quieren, no sé, algún dulcito o hablar de la mamá, está bien, pero le pido por favor que me dé su atención. ¿Estamos de acuerdo? Quiero empezar con decirte esto. Tú, querido amigo, hermano, familia, tú no eres un error. Dile a la persona que está a tu lado: tú no eres un error. Dios planeó tu vida en esta tierra desde antes que fueras concebido. Voy a repetir esto. Dios planeó tu vida en esta tierra desde antes que tú fueras concebido. Él te planeó para que tuvieras éxito. Ninguno de nosotros somos el resultado de ningún tipo de percance espiritual o de un accidente. Todos nosotros fuimos creados por Dios y Él nos conocía desde antes de nacer. No importa, por favor escúchame, no importa la forma en que fuiste concebido, o si pudiste llegar a conocer a tus padres o no los conociste. Dios pudo haber prevenido que tú fueras concebido o concebido. Escucha, por favor. Dios podía haber prevenido, cancelado tu concepción para que no nacieras, pero no lo hizo. ¡Wow! Él permitió que fueras engendrada, y que vivieras porque tiene un propósito para ti. Y esto lo vamos a estar viendo muy detenidamente en esta serie. Todas esas veces que tú te miras al espejo y en tu mente tratas de compararte con alguna otra persona que tiene más cosas, que tiene más oportunidades, que tiene más belleza, o que viene de una mejor familia, etc. Déjame decirte esto: no importa de dónde vienes, no importa la forma que fuiste concebido, no importa lo que has vivido y la manera en que has llegado hasta este día, porque lo que sí puedo asegurarte es que Dios tiene un plan para ti personal, un plan a tu medida, un plan hecho exclusivamente para ti y que solamente tú puedes ejecutar en esta vida. Tal vez tu papá haya sido una persona alcohólica, o tu mamá tal vez haya sido una mujer, discúlpame, pero una prostituta, puede ser. O tal vez vienes de una familia que te avergüenza o que te ha causado dolor, ¿sí? Y tal vez hayas tenido una niñez difícil. Déjame repetirte esto de nuevo. No importa lo malas que hayan sido tus circunstancias, Dios lo permitió con una razón o por alguna razón. Tu misma existencia, querido amigo, hermano, familia, tu misma existencia es la prueba de que Dios quiso que vivieras. El que estés aquí es prueba suficiente de que Dios quiso que estuvieras en este mundo. Tú eres especial. Él te creó tal como eres porque tiene un gran propósito para ti. Por favor, voltea con la persona que está a tu lado y dile: soy especial.
Díselo como si lo creyeras. Yo soy especial para Dios. Justamente como Alberto compartía hace un momento, ¿cuánto me ama Dios? Y yo puedo decir, a través de esta enseñanza, vamos a entender cuánto verdaderamente Dios nos ha amado. Salmo 139, versículo 13, nos habla de esto. Y vamos a ver este pasaje, Salmo 139, versículo 13, y después vamos a cambiar el versículo 15 y 16. Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuando David escribe estas cosas, él se da cuenta de que desde antes que naciera, Dios había tenido cuidado de él. Y por eso dice, él escribe en este salmo: tú formaste mis entrañas, no fue encubierto de ti mi cuerpo, aun cuando era un simple embrión en el vientre de mi madre. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en mi cuerpo. ¡Wow! Por favor, entendamos este punto. Es muy importante establecer esta verdad para poder continuar. David era el más pequeño de su familia. Él fue el producto de una relación de adulterio de su mamá. ¡Wow! En el Salmo 51, David deja muy claro esto cuando él se presenta delante de Dios después de haber pecado con Betsabé. El profeta Natán viene y le reprende de parte de Dios. Usted conoce la historia. Y David se arrodilla. David arrodilla su corazón y empieza a decir en el Salmo 51: perdóname, Señor, límpiame. Y empieza a derramar su corazón. Y en el versículo 5, Salmo 51, 5, él dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por favor, observe este versículo. Él está diciendo que él fue engendrado de una relación incorrecta. Sin embargo, Dios tenía planes para él. ¿Me está dando su atención? De la misma manera que pasó con David, también sucede en nuestras vidas. No importa la forma en la que usted haya sido concebido o concebida, usted no es un error. Usted no es una falla en el calendario. No es así. Y para poder explicárselo, quiero tocar un momento la historia de cuando David ha sido escogido por rey de Israel. ¿Sí? Cuando el profeta Samuel es enviado por Dios para ungir a David, que es un jovencito, por el siguiente rey de Israel. ¿Sí? David era entonces un muchacho como de unos 15 años más o menos, y se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. ¿Sí? Al llegar a Belén, los ancianos de la ciudad de Belén salen a recibir al profeta con temor, temblando. La Biblia dice en 1 Samuel 16, versículo 4, que los habitantes, los ancianos de la ciudad salieron con temor a recibir a Samuel. 1 Samuel 16, 4, ¿sí? Y entonces él le responde que viene en paz. Fíjese lo que dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Para que usted se dé cuenta del impacto que tenía un profeta en Israel en aquellos años. ¿Sí? Entonces el profeta Samuel invita a Isaí y a sus hijos al sacrificio. Como usted sabe, Isaí es el papá de David. Y entonces, cuando son convocados, Isaí llama a todos sus hijos, pero David no está presente. ¡Wow!
David no está presente en ese momento. ¿Por qué? Y podemos pensar, bueno, es que, gracias, es que tal vez, pues es que estaba ocupado con las ovejas, o bueno, es que tal vez, pues no sé, alguna cosa le sucedió. Sin embargo, hay una razón importante para esto. Cuando el profeta pidió que se reunieran los hijos de Isaí, David no estaba presente. ¿Por qué? Mire usted, la razón debe ser una razón muy poderosa. La razón es que David había sido rechazado por su familia a causa de ser un hijo ilegítimo. Sus hermanos, su padre, tenían un cierto desdén con él, ¿sí? Y David siempre fue humillado y desconocido por sus hermanos a causa del origen deshonroso que él tenía y del pasado de su mamá. Él mismo lo dice en el Salmo 69:8. Fíjese bien, Salmo 69:8. David reconoce: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Salmo 69:8. David no fue convocado a estar presente en el sacrificio que Samuel el profeta ofreció por no ser considerado digno de estar frente al profeta a causa de su origen deshonroso. Sin embargo, Dios tenía un plan muy diferente para él. En el momento en que el profeta Samuel llega a la familia de Isaí para ungir a uno de sus hijos por rey, ninguno de ellos, ni siquiera su padre, ninguno de sus hermanos tenía por aquí presente, ni por aquí les pasaba, como decimos acá en el norte, no tenían ni la más remota idea de que Dios había elegido a David para que se convirtiera en el siguiente rey de Israel. ¡Wow! Ahora, ¿por qué mencionamos esto que sucedió en la familia de David? Porque a pesar de su origen, ¿me da su atención, por favor? Porque a pesar de su origen, a pesar de cualquier cosa que haya sido su pasado, a pesar de todo, Dios eligió a David para que fuera el siguiente rey de Israel. ¡Wow! No importa lo que hayas pasado, no importa de dónde provengas, no importa la condición en la que fuiste concebido, no importa que toda tu vida y toda tu niñez te hayan dicho que eres un error. El día de hoy, Dios te dice que Él te conoce desde que naciste. Él te formó desde antes de nacer y Él permitió que fueras concebido porque ha tenido y porque tiene un gran propósito para tu vida. Dios nos conoce desde antes de que naciéramos y desde ese tiempo Él ya tenía un plan muy claro establecido para nosotros. Jeremías capítulo 1 nos habla de la vida del profeta cuando es un jovencito, cuando es un niño, tal vez un adolescente, no sé, 12, 11, 12 años tal vez. Y posteriormente él escribe estas palabras en Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Jeremías expresa lo que había en su corazón y él se da cuenta de lo que Dios empieza a hablarle y empieza a registrar estas palabras en su libro. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¡Wow! Mire usted, por favor, Dios planeó el propósito para nuestra vida aún desde antes de que naciéramos. En este versículo Dios le habla al profeta y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios ya te conocía a ti desde antes de nacer, y antes de que tú nacieras ya había destinado para ti un gran propósito. En el caso de Jeremías le dice: y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En ese sentido, tú y yo somos muy especiales a los ojos de Dios. Por favor, dile a tu vecino que está a tu lado: tú y yo somos muy especiales a los ojos de Dios. Dios te creó por una razón, no eres un error o el resultado de un descuido de tus padres. Dios ha planeado para ti que hagas algo en esta tierra que solamente tú puedes hacer.
Él puso en ti un tremendo potencial. Y quiero subrayar la palabra potencial con mayúscula. Y ese potencial es algo que Dios tiene destinado para ti, para que tú lo cumplas, para que cumplas con tu asignación en este mundo. De la misma manera que una semilla tiene el potencial de convertirse en un gran árbol que pueda dar mucho fruto, mucha sombra y que pueda reproducirse en muchas semillas para engendrar nuevos árboles. En ese mismo sentido, Dios puso en ti el potencial de convertirte en alguien que diera muchísimo fruto. Así como una semilla puede convertirse en un árbol y ese árbol puede dar tantas semillas que se pueda convertir en un bosque. En ese mismo sentido, Dios te creó a ti con un gran propósito para que tú te reproduzcas y para que des mucho fruto. Cuando las personas no se valoran a sí mismas, cuando no piensan de sí mismos, de sí mismas como suficientes, no se dan suficiente crédito a ellos mismos para creer que puedan hacer algo realmente extraordinario con sus vidas, ¿sí? Esto va a empezar a truncar, va a empezar a detener tu propósito. ¿Por qué? Porque de alguna forma tú creíste, en algún momento de tu crecimiento, de tu niñez y tu adolescencia, de ahora que eres adulto, adulta, en algún momento tú te atreviste a creer que verdaderamente no eras lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena para poder hacer algo extraordinario. Tu mundo es creado por lo que tú plantas en él. El mundo que tú vives, la realidad que tú vives ahora, es el resultado de lo que tú decidiste sembrar en él. De tal manera que lo que tú ves ahora, cuando tú volteas a tu alrededor y ves tu vida, contemplas lo que tú eres o quién tú eres, y tal vez no estás contento o no estás contenta con eso. Es importante que te des cuenta de que eso que vives, esa realidad que ahorita estás viviendo, es el resultado de lo que tú decidiste plantar en tu vida. Si tú sigues el plan de Dios, ¿sí?, no solo tendrás éxito y afectarás positivamente la vida de muchas personas, sino que además Dios te engrandecerá, Dios te bendecirá. Como dijimos hace rato, Él te saldrá al encuentro con bendiciones, con regalos, con sorpresas que Él tiene preparadas para ti. El enemigo va a buscar la forma de controlarte. Usted sabe que en esta congregación nosotros regularmente no hablamos del enemigo porque está derrotado. Pero también es importante no ignorar, como dice la Escritura, sus maquinaciones. El enemigo va a buscar la forma de controlarte, y la manera de lograrlo es controlar lo que piensas. Por favor, observe lo que le estoy diciendo. Escuche. La manera de controlarte es controlar lo que tú piensas, tu forma de pensar. Tal vez no sabemos que los pensamientos son como semillas. Tal vez no nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí? De la misma manera que una semilla, al ser plantada, producirá lo que su naturaleza está programada para que brote, para que produzca. En ese mismo sentido, si nosotros hemos sembrado en nuestra mente pensamientos fatalistas, pensamientos de derrota, pensamientos de que no somos suficientes, entonces eso va a ser la realidad que tú vas a vivir en tu vida. Pero si por el contrario usted decide, dígale a la persona que está a su lado, usted decide. Si usted decide creer lo que Dios dice de usted, entonces usted podrá empezar a sembrar pensamientos correctos en su vida, los cuales le van a llevar a poder tener un entendimiento claro de quién verdaderamente es usted a los ojos de Dios. Vamos a ver otro gráfico, por favor. ¿Cuántas veces usted se ha visto de esta manera? Muchas veces hemos tenido tantos pensamientos que a veces no sabemos cómo manejarlos. Hace algunas semanas Pati se paró acá al frente, inclusive la semana pasada en su prédica,
que fue muy buena, la verdad. Hemos sido muy bendecidos por eso. Pero ella comentó, cuando yo pasé por el proceso de cáncer, no solamente como los científicos dicen, como los psicólogos dicen, que el ser humano tiene alrededor de 60,000 pensamientos diarios que fluyen en tu cabeza, en promedio. Ella dice, es que yo tenía el doble, tenía como 120,000 pensamientos en ese periodo donde estaba sufriendo el cáncer. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo bombardeados en nuestra mente y no sabemos cómo manejar todas esas ideas que vienen como si fuera una ametralladora sobre nuestra mente. Tal vez tú no puedes evitar estos pensamientos porque somos humanos y nuestra mente está hecha para que este tipo de pensamientos fluyan en esta cantidad. Sin embargo, debemos entender que nosotros necesitamos creer lo que Dios nos ha dicho. Mire usted, como dice esta frase que repetía Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Es tu decisión y es mi decisión si nosotros permitimos que esos pensamientos fatalistas, pensamientos de derrota, de fracaso, pensamientos que nos hacen creer que a causa de nuestro origen, a causa de nuestra familia, o bien a causa de nuestros errores personales, Dios no nos va a tomar en cuenta porque yo no me considero a mí mismo o a mí misma lo suficientemente bueno para que Dios me use, para que Dios me ame. No puedes evitar que estos pensamientos, estos pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu mente. Mire usted, este engaño del diablo funciona cuando esos pensamientos suenan tan lógicos que no nos queda duda de que esa verdad, esa mentira, ¿sí?, eso que estamos creyendo fatalistamente de nosotros mismos, debe dirigir el rumbo de nuestra vida. Estos pensamientos recurrentes van produciendo las conclusiones, las valiosas conclusiones, que a su vez dan a luz las convicciones que van a construir nuestra vida. Lo dice la Escritura. ¿Sí? La Biblia lo dice en Proverbios 23:7. La Escritura dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestro pastor Richard tiene algunas frases, algunas máximas, pero también su servidor también va a tener sus propias frases matonas. ¿Sí? Vamos a ver qué le parece esta. Lo que tú crees determina el lugar en el que estás. Lo que tú crees de ti mismo determina el lugar en el que estás. ¿Verdad? No nada más el pastor Richard tiene sus frases matonas. Lo que tú crees de ti mismo determinará el lugar en el que estarás plantado. Mire, a pesar de lo que Dios tan poderoso que es, a pesar de lo poderoso que Dios es, Él no opera más allá de nuestra creencia. Dios no va a operar más allá de lo que usted decida creer que Él puede hacer. Él actuará en nuestra vida en la medida y en la forma en la que podamos creer lo que Él ha dicho de nosotros. Es algo muy importante lo que estoy diciendo. ¿Me puede dar de nuevo su atención un momento? Por favor, escuche esto. A pesar de que Dios es tan poderoso, Él es omnipotente, a pesar de eso, Él no va a actuar más allá de lo que usted le crea. Él no va a actuar más allá de lo que nosotros podamos creer que Él puede hacer, o que nosotros valemos la pena para que Él pueda hacer cosas en nuestra vida. En Deuteronomio 9, Dios le habla a Moisés y le da una orden importante que yo quiero revisar con usted rápidamente. Deuteronomio 9, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo,
un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¡Wow! Por favor, vamos a simplificar este versículo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés ahora? Fíjese bien. Él está diciendo, a partir de hoy, tú vas a entrar a desposeer a naciones mucho más poderosas que tú, te vas a enfrentar a gigantes y los vas a vencer. ¿Qué significa esto? Atención, por favor. Dios nos está llevando a una batalla que no podemos ganar. ¿Me está escuchando? En sus propias fuerzas naturales. Dios te está llevando a ti y Dios me está llevando a mí a meternos en una batalla que no podemos ganar si Él no está presente. De la misma manera en la que Dios le dice a Moisés, entra a poseer la tierra, ¿sí? Y quiero que sepas que ahí hay gigantes de la raza de los gigantes hijos de Anac que tú conoces. Es más, Dios le dice a Moisés, la gente entre ustedes dice, ¿quién se sostendrá delante de los gigantes hijos de Anac? ¿Sí? En otras palabras, Dios está llevándote a ti y me está llevando a mí ahora en este nuevo tiempo que estamos viviendo a meternos, nos está llevando a una batalla que no podemos ganar si Él no está presente. Este tipo de enemigos nunca podrán ser vencidos con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia o con nuestras posibilidades. Necesitamos las posibilidades de Dios para poder vencer a estos gigantes a los cuales Dios nos está enfrentando. Mire usted, Dios está con nosotros. Por favor, repita conmigo, Dios está con nosotros. Él nunca nos dejará, siempre nos ayudará, pero necesitamos entender que no podemos usar el poder de Dios a nuestro favor si no nos atrevemos primero a creer que Él está con nosotros. Dios solamente podrá trabajar contigo o a través de nosotros en la medida en la que nosotros creamos lo que Él ha dicho. Todo lo que su palabra dice tiene que ser una realidad para ti. ¿Me está quedando claro? Esta verdad no es muy difícil de entender, pero es profundo. Dios te está llevando a una batalla con gigantes y no los vas a poder vencer. Por favor, de una buena vez quiero que lo entiendas. No los vas a poder vencer en tus fuerzas. Dios te está metiendo en el ring con un gigante de 3 metros, como pasó con David, que no vas a poder vencer si Dios no está contigo. Pero ya no hay opción. Escúchame, familiación. Escúchame, personas que estén invitados, familia que esté con nosotros. No hay opción. Él ya te metió al ring. No hay opción. Ya estás en el ring y el gigante está por aparecer frente a ti. Tal vez puede ser un gigante financiero, un gigante de problemas familiares, de problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, un gigante tal vez de desconocimiento, un gigante que quiere afectar tu salud, no sé. Pero Dios te está enfrentando a este gigante y es importante que te des cuenta. Esto ya empezó. Y es necesario que nos demos cuenta que no lo vamos a poder vencer con nuestra inteligencia ni con nuestra fuerza. Dios solamente podrá trabajar en nosotros y a través de nosotros en la medida en lo que nosotros creamos lo que Él ha dicho que nosotros somos. Dios podrá trabajar en ti solamente en la medida en la que tú creas que lo que Él ha dicho de ti es verdad. Yo necesito cambiar mi forma de pensar. Necesito cambiar lo que creo de mí mismo, lo que creo de Dios y lo que creo de las circunstancias
para que las cosas puedan cambiar y para poder enfrentar a estos gigantes que ya vienen en mi contra. Voy a repetir esta parte. Yo necesito cambiar mi forma de pensar. Necesito cambiar lo que creo de Dios, lo que creo de mí mismo y lo que creo de las circunstancias para poder vencer este gigante que estoy enfrentando. Por favor, observe esta siguiente imagen para que usted se pueda dar cuenta que muchas veces lo que ves es lo que crees. Nosotros hemos sido programados de esta manera. El mundo en el que vivimos nos ha programado para creer que lo que tú ves, eso es lo que crees. Sin embargo, no necesariamente es así. Hemos sido programados por este mundo para creer que lo que vemos es la verdad, para creer que lo que escuchamos, lo que sentimos con nuestros sentidos físicos es la realidad, pero no es así. Déjame decirte hoy, familia, tus ojos te pueden engañar. Esto es lo que el diablo quiere que tú creas, que lo que ves es la realidad. El enemigo sabe que lo que vemos es lo que creemos y por eso utiliza las circunstancias para hacernos creer que lo que vemos es la verdad o la realidad, pero no es así. Miren, ¿quién ha estado con nosotros en Rompiendo Ciclos? En ese curso hay una parte muy importante donde hablamos acerca de un fenómeno que sucede solamente en el desierto. ¿Cómo se llama un fenómeno que sucede solamente en el desierto y en ninguna otra parte del mundo? ¿Alguien se acuerda? Espejismo. ¿Qué es un espejismo? Un espejismo es una ilusión. Es algo que tu mente crea, ¿sí? Y que tus ojos, tú podrías jurar que lo están viendo y que es una realidad, pero es algo que no existe. Es una ilusión. Es algo que tu mente está creando a causa de las condiciones adversas del desierto. En ese mismo sentido, muchas veces el diablo va a poner escenarios a nuestro alrededor. Por ejemplo, recuerdo una ocasión, hace años, teníamos una amiga que en una ocasión que llegamos a su casa, ella nos dijo, es que el niño tiene depresión. Era un niño pequeñito, no sé si tendría unos 9 años o 10 años. Es que sí, él tiene depresión y tiene ansiedad. Y yo me acuerdo que yo sentía un ardor en mi corazón. Yo le decía, no digas eso, no declares eso. Pero es que miren las cosas que pasan, los síntomas que él me dice, lo que el doctor nos ha dicho. Y yo le insistía, no declares que el niño tiene esta enfermedad, porque es una mentira del diablo, es un anzuelo mental. No le hagas caso, se le va a quitar al niño. Y me acuerdo que lo llevó con el doctor y ella decidió creer lo que dijo el doctor. Tal vez yo no soy una autoridad como un doctor o un psiquiatra, no lo soy, pero tengo la autoridad como pastor. Y el Espíritu Santo me habló y yo le dije, no digas y no creas eso, es una mentira del diablo, porque vas a enlazar al niño a algo que no le pertenece cuando tú lo crees. Y así fue. El niño creció y efectivamente empezó a padecer ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero con esto? El diablo va a poner un escenario, va a poner síntomas a tu alrededor y va a poner circunstancias para que tú creas que lo que está sucediendo es la verdad. Pero déjame decirte que no es así. La única verdad que yo voy a creer en mi vida es la que Dios dice de mí. La única verdad que yo voy a creer no es lo que me digan mis ojos, no es lo que me digan mis oídos que estoy escuchando, no es lo que siente mi corazón, porque mi corazón me puede engañar, mis ojos me pueden engañar. Yo voy a creer lo que Dios ha dicho acerca de mí. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Es un pasaje importante que yo quisiera retomar con usted. Juan capítulo 20, versículo 19,
Dice, cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Por favor, entendamos esto. Jesús había sido crucificado. Ya había pasado el viernes, ya era sábado, y los discípulos estaban escondidos porque tenían miedo que los judíos los encontraran y los pudieran asesinar por ser seguidores de Jesús, a quien habían crucificado un día antes. Y estando las puertas cerradas de esta casa por miedo, de repente Jesús se aparece en ese lugar, como dice el versículo, ¿sí? Y cuando lo ven, Él les dice: paz a vosotros. Y ellos se espantaron. Lucas capítulo 24 nos dice que cuando lo ven, ellos piensan que están viendo un fantasma. Y Jesús les dice: muchachos, no soy un fantasma, tóquenme, para que se den cuenta que un fantasma no tiene carne como yo, ni huesos. Estaba en su cuerpo glorificado. Y este pasaje de Juan capítulo 20 dice que les mostró las manos y les mostró el costado, las manos perforadas por los clavos y el costado perforado por la lanza que le fue encajada en esa parte cuando estaba en la cruz. Y dice la Biblia que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Después, en ese mismo capítulo, en el versículo 24 hasta el 29, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por favor, ponga su vista en esta última frase de Jesús. Bienaventurados, felices, bienaventurados aquellos que no vieron y aún así decidieron creer lo que Él ha dicho. Querida familia, necesitamos aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Es decir, necesitamos empezar a visualizar. Repita conmigo, por favor: visualizar. Necesitamos empezar a visualizar lo que Dios ha dicho en su palabra, para que se convierta entonces en una realidad efectiva en tu vida. Esta es la manera en la que opera Dios a través de nosotros. Segunda de Corintios 4, versículo 18, dice claramente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa esto? Por favor, observe esta imagen. Me disculpo con usted, no estoy insinuando que ninguno de nosotros somos una araña. No es así. Pero por favor observe y puede decirme cuántos ojos tiene esa araña. Pues no. Hay especies de arañas que tienen 6 ojos y otras tienen 8 ojos. En esta foto se aprecia claramente los 4 frontales, pero tienen otros ojos en la parte de los lados de la cabeza. ¿Por qué le muestro a usted esta imagen? Aparte de que es impresionante los colores de esta araña, ¿sí? Lo que quiero que usted vea es que de la misma manera como podemos ver en esta imagen de este insecto, de esta araña, en el sentido espiritual, de una manera figurada, usted y yo tenemos
dos pares de ojos. Usted tiene sus ojos físicos, ¿sí?, con los que usted puede ver esta vida material, en este plano material donde estamos. Pero también usted tiene otro par de ojos espirituales. Por esa razón, el apóstol Pablo dice en el versículo que acabamos de leer: no mirando nosotros las cosas que se ven, entre paréntesis, con tus ojos físicos, ¿sí?, sino las que no se ven, entre paréntesis, con tus ojos espirituales. Porque las cosas que se ven con tus ojos físicos en este plano material son temporales, son pasajeras, no van a permanecer para siempre. Pero las cosas que se ven con los ojos espirituales, sí, las que no se ven físicamente, son eternas. Y estas cosas es el consejo bíblico que el apóstol Pablo nos está dando a nosotros esta mañana. A esto se le llama meditación. Repita conmigo: meditación. Cuando usted escucha la palabra meditación, yo creo que usted se imagina el personaje de Eugenio Derbez, que es así como que, no me acuerdo cómo se llama, que está meditando así. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O un monje budista que entra en una meditación. No es así. La meditación que yo le estoy hablando, ¿sí?, es un estado dado por Dios que produce una experiencia espiritual que causa cambios permanentes en nuestra forma de pensar y afecta directamente nuestra vida diaria. Estamos hablando acerca de meditar en la palabra de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a meditar en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios va a empezar a hablar. Cuando usted se da a usted mismo la oportunidad, a usted misma la oportunidad de empezar a meditar en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, entonces esta meditación va a permitir que el Espíritu Santo empiece a trabajar en su interior, produciendo una experiencia espiritual que va a causar cambios permanentes en su vida, en su forma de pensar, y que afectarán directamente, estos cambios afectarán directamente su vida diaria. Mire usted, quiero terminar con esta idea. ¿Me puede dar su atención, por favor? Cuando Dios nos da su revelación acerca de algún asunto, de alguna manera nos damos cuenta de que Dios nos está hablando. Usted sabe. Yo recuerdo una persona que mi esposa estaba atendiendo cuando ella trabajaba hace años en un, ¿cómo le podemos decir?, en Mariposas. Era como un grupo de ayuda para mujeres con problemas. Una asociación civil, exactamente, ¿sí? Y ella daba consejería, y en una ocasión, dentro de las muchas personas que llegaron a consejería con ella, hubo una mujer. Y dentro de su problemática, mi esposa le empezó a hablar acerca de Cristo, le empezó a compartir de la esperanza que hay en Dios, etc. Y a lo largo de las sesiones con ella empezó a darse cuenta que Dios estaba tocando su vida, tanto que en una ocasión, es una persona que nunca había escuchado hablar de Dios como lo hacemos en una iglesia cristiana como estas, pero ella, una ocasión llegó con ella y le dijo: Dios me habló. Caray, ¿cómo que Dios te habló? Sí, es una cosa tan increíble, porque yo abrí la Biblia y cuando empecé a leer, yo me di cuenta que esos versículos, esas letras, como que saltaban a mi vista, y yo sentía dentro de mí algo que me hacía saber que esas palabras eran para mí. Así que Dios me habló y le repitió el versículo y el punto que Dios le estaba señalando. En ese sentido, usted sabe cuando Dios le está hablando. Dios le va a hacer entender que es el Espíritu mismo el que le está hablando. Pero si nosotros no nos damos el tiempo de meditar en esas palabras del Espíritu, si no nos damos tiempo de meditar en la palabra de Dios, a la guianza que nos está llevando el Espíritu Santo, no podremos entender con claridad lo que Él está diciendo. Si usted está en un lugar donde hay mucho ruido y le llega una llamada telefónica y usted
se pone el teléfono en el oído y no escucha con claridad por el ruido que hay en el ambiente, ¿qué es lo que hace? Se tapa el otro oído para tratar de escuchar. Si aún así el ruido es mucho, ¿qué es lo que hace? Se levanta y se va a un lugar apartado donde no haya tanto ruido para poder escuchar lo que la persona le va a decir por teléfono. En ese mismo sentido, si usted y yo no aprendemos a meditar en lo que el Espíritu nos está hablando, si no aprendemos a meditar en un versículo, en algo que Dios nos esté hablando, ¿sí?, no vamos a escuchar y no vamos a entender lo que Él está diciendo. Necesitamos apartarnos a donde no haya tanto ruido en nuestra mente. Debemos taparnos el otro oído para no permitir que esos pensamientos fugaces que llegan a nuestra mente nos distraigan. Necesitamos enfocarnos en escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Si nos conectamos en nuestro espíritu con Dios, con el Espíritu de Dios, algo va a explotar en tu interior. Cuando tú te conectes con el Espíritu de Dios, tú vas a sentir que algo va a explotar en tu interior. Vamos a poder experimentar un rompimiento mental. Por favor, repita conmigo: rompimiento mental. Algo que viene a nuestra mente, pero que no sabemos de dónde viene, pero que sabemos que viene a nosotros. Es decir, vamos a saber y a entender que Dios está interviniendo en nuestra vida a través de nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios 1, 17 y 18 que el espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación va a venir a nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, cuando usted recibe la revelación, los ojos de su corazón son inundados por Dios. Es decir, Dios habla directamente a tu corazón lo que Él quiere decirte. Y este alumbramiento espiritual que viene a nuestra mente directamente del Espíritu de Dios nos hace comprender algo que antes no sabíamos, que antes no entendíamos. Y esto me hace recordar algo que mi esposa ha compartido. Rápidamente se lo menciono. Como usted sabe, ella estuvo durante algunos años en depresión y en ansiedad. ¿Cuánto tiempo? 4 años. ¿Sabe usted cómo terminó esa etapa en la vida de mi esposa? Justamente como le estoy diciendo. Un día, cuando ella estaba desesperada, se sentía ansiosa, triste, empezó a darse cuenta que el Espíritu Santo estaba ahí. Y Él trajo una palabra tan simple. Le llamamos rema. Dios trajo un rema, un pensamiento directamente del Espíritu de Dios a la mente y al corazón de ella con un versículo. Y ese versículo era: yo soy padre de huérfanos. Punto. Esas palabras directas del corazón de Dios al corazón de ella, a su entendimiento, abrieron la puerta para que ella pudiera escapar de esa situación de depresión en la que se encontró por 4 años. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros no somos un error. Usted no es una equivocación. Dios lo trajo a este mundo con un propósito. Pero además, usted y yo necesitamos aprender a conectarnos con el Espíritu de Dios. Porque cuando usted se conecta con el Espíritu de Dios y Él trae su palabra, su rema a tu corazón, no importa el pasado que hayas vivido, no importa la situación que estés viviendo en ese momento, esa verdad y ese toque de su Espíritu te va a hacer libre de cualquier cosa. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que tenemos el derecho a que el Espíritu Santo nos guíe hacia la salida de nuestros problemas. Mire usted, muchas veces Dios nos va a hablar a través de un versículo, va a usar la palabra, su misma palabra, para guiarnos a lo que debemos hacer. Este versículo alumblará nuestro corazón para hacernos saber la dirección que debemos tomar, justamente como le estoy comentando en el caso de mi esposa. Por ejemplo, imagino que usted está orando por un negocio. ¿Cuántos quisieran tener un negocio? ¿Cuántos han orado por un negocio? Ok, ahora imagine que cuando usted está orando por un negocio, viene a su mente algo que tú sabes que no es tuyo.
tú sientes que Dios te está hablando, que te está poniendo ese versículo en tu mente. Supongamos que este versículo fuera Josué 1:3, donde dice: yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Si tú estás orando por un negocio y Dios te habla este versículo: yo te doy cualquier parte que pises con tus pies, va a ser tuyo. ¿Qué entendería usted por eso? Dios no está diciendo: camínale, mijo, yo voy contigo. Ese rema puede darte la fuerza para poder entender que Dios te va a dar la victoria en ese negocio. ¿Me está explicando? En ese mismo sentido, el Espíritu Santo nos da su revelación para guiarnos hacia todo lo que debemos hacer en nuestra vida para tener victoria. Es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, nos demos cuenta que fuimos llamados con un propósito específico. Pero además de eso, tenemos una gran herencia que utilizar. Y parte de nuestra herencia es poder tener esta revelación para que Dios nos muestre lo que va a pasar en el futuro y entender lo que está por venir, para poder prepararnos para ser enriquecidos y bendecidos por Dios. ¿A quién le gustaría esto? Póngase de pie, por favor. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para convertirnos en agentes de cambio, no solamente en su propia vida, sino que en el futuro usted se pueda convertir en un agente de cambio para otras personas. Usted tiene que entender a través de este mensaje que no importa la forma en que usted llegó, no importa la manera en la que usted llegó a este mundo, ni la familia de la que proviene, no importa su pasado. Usted tiene que entender, yo tengo que entender, que Dios nos ha traído hasta este momento porque tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La revelación de la que le estoy hablando, que nos da el Espíritu, es información privilegiada de la mejor fuente que existe. Esa fuente es Dios. Cuando puedes ver lo que otras personas no pueden ver, entonces puedes ir a donde otras personas no pueden ir. Necesitamos que Dios haga un rompimiento cada día, un rompimiento, un toque de su Espíritu cada día en nuestra vida, para vencer los gigantes a los que Dios nos está permitiendo enfrentarnos. Esos gigantes que no vamos a vencer si no es que Él está presente con nosotros. Necesitamos que Dios nos dé su revelación para apropiarnos de toda la tierra que Él nos ha prometido que es para nosotros. Cierra sus ojos un momento. Si en algún momento de tu vida, en tu pasado, tú pensaste que tú eras un error, tal vez tú concluiste que las cosas malas que has hecho en tu vida te han excluido de que Dios te tome en cuenta, déjame decirte que no es así. El simple hecho de que tú estés parada en este lugar el día de hoy, no es casualidad. Dios te trajo hasta este momento para que tú te dieras cuenta y recordaras que el simple hecho de que estés existiendo es la prueba más confiable de que Dios te trajo hasta aquí. Es importante meditar en su palabra. Es importante conectarnos con el Espíritu de Dios para aprender a meditar lo que Él ha dicho que tú eres, para poder recibir de Él la revelación, para que puedas tener victoria en tu vida. Esas cosas que están truncadas, esas respuestas que no han llegado, esas cosas que has pedido por años y que no han sucedido, tal vez no sabes qué hacer. Es el momento de conectarte con el Espíritu de Dios para que Él te diga hacia dónde caminar. Es el momento de conectarte, arrodillar tu corazón, humillarte hasta que no haya una respuesta de Dios. Y si eso requiere estar en oración todos los días, temprano antes de que amanezca, entregar tu corazón, derramarte delante de Él hasta que Él responda y te dé una dirección, entonces eso es lo que debes hacer. La Biblia dice que antes de que amaneciera, Jesús
se apartaba a lugares solos y ahí oraba. Señor, en el nombre de Jesús, haznos entender, papá, que nosotros hemos sido llamados por ti para ser agentes de cambio en nuestra propia vida, pero también para convertirnos en agentes de cambio para personas que no te conocen. Haznos entender, Señor, que nunca más vamos a permanecer creyendo que somos esclavos. Señor, atamos en nuestra mente y en nuestro corazón toda mentira y conclusión que hayamos tenido en el pasado que nos haga creer que somos un error. No somos un error, somos hijos amados y estamos aquí en esta vida, estamos vivos porque tú permitiste que estuviéramos y llegáramos hasta este momento. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, nos conectamos contigo para meditar en lo que tú nos hables. Haznos entender que hemos sido llamados a ser herederos tuyos. En el nombre de Jesús, haznos entender que tu revelación es información privilegiada que nadie más tiene. Haznos entender que cuando tú nos hablas de algo, cuando tú nos haces ver lo que otras personas no pueden ver, eso nos permite y nos habilita para ir a lugares donde nadie más puede ir, sino solamente tú nos llevas con tu revelación. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos con este entendimiento. En el nombre de Jesús declaro que la presencia de Dios está sobre sus vidas y esta revelación les inunda a partir de este día para que cada mañana ellos puedan presentarse delante de ti, Señor. Podamos nosotros presentarnos delante de ti ofreciendo nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe a lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén.